Hello everyone and welcome to this new video. Les saluda el teacher José aquí en Chi Language Teacher. Muy bienvenidos a todos chicos, especialmente a los estudiantes del curso INI 5111. Enhorabuena chicos y chicas que están en este punto ya. Esta es la última evaluación oral, así que mucho ánimo en lo que se sigue. Así que vamos rapidito a comenzar este video en lo que tratará el repaso con las estructuras para este examen. Como ya es de costumbre, aquí tienen el acceso directo a través de códigos QR para el material de el repaso de la prueba escrita de la parte de alternativas de los files que están en el ABA de las unidades 10, 11 and 12. Ok. Recordar que este tipo de ejercitación se basa en poner en práctica las estructuras que han aprendido durante el semestre y que sin duda mientras más veces lo repiten, mucho mejor les va a ir en el examen. También no está de más decir que este tipo de ejercitaciones son preguntas tipo prueba, así que es muy probable que se van a encontrar con ejercicios muy similares en las evaluaciones, porque las estructuras que vemos en clases son evidentemente las estructuras que se evalúan. Así que péguenle un vistazo, repasen esto en vez de entrar tanto a TikTok. Siguen al Teacher José, ven los videos y de paso resuelven estos ejercicios. Y además, bueno, tenemos los objetivos. El temario de la evaluación oral y en parte lo que también entra a modo general en estructuras gramaticales. Así que comenzamos. En el punto number 1, en este lugar ya ustedes deben ser capaces de talk about things you used to. Hablar sobre cosas que tú solías, ¿ok? El término used to significa solía. Solía hacer, solía jugar, solía, etc. El objetivo número 2, que a este punto ustedes ya debiesen poder realizar, es talk about things you might do. Hablar de las cosas que tú ya deberías saber llevar a cabo. En este sentido, tú podrías hacer. Recordar que el might es para hablar de un futuro, pero incierto. Yo podría tanto como no podría hacer algo. Number 3. Talk about your sleep habits. Hablar de los hábitos de tu sueño, básico, hablar de preferencias y adverbios de frecuencia sobre rutinas del sueño. Number 4, express agreement, expresar acuerdo, agrado, desagrado, como por ejemplo el so do I, so am I, neither do I, neither am I, ¿cierto? El yo también o el no, ni yo. Y en el number 5 tenemos el último objetivo que ustedes ya debiesen saber, y es talk about past events using past perfect. Hablar de eventos de un pasado y dar más detalles a eso. Es decir, hablamos de una historia pasada y hablamos de eventos que sucedieron antes de esa historia pasada. Para eso utilizamos la estructura del past perfect. Así que chicos, vamos a enfocarnos en esos 5 elementos, 5 objetivos, vamos a repasarlos para que les vaya súper. Continuamos ahora. Ustedes ya saben, les dejo estos códigos QR para que puedan repasar este vocabulario central, no solo para el oral test, sino para el written test, la prueba escrita. Así que aquí tenemos códigos QR para repasar action verbs, para repasar verbs en sports, para repasar phrasal verbs, para repasar palabras de agrado y de acuerdo y desacuerdo, el so y el neither, para repasar el reported speech y el past perfect, elementos de vocabulario y gramática que es mucho mejor recordarlos revisando la materia y realizando un jueguito en el computador, en el teléfono, donde quiera que estés. Así que, muy bien, habiendo dicho esto, let's start. Bueno, el primer objetivo es talk about things you used to. Hablar de cosas que tú solías hacer. El used to, vamos a recordar, se utiliza en un contexto para hablar de, llamémoslo así, cosas de nuestra rutina pasada que por ABC motivos nunca más volvimos a realizar. Por ejemplo, algo que solíamos hacer es ir al kindergarten, al jardín, o al kinder, como le dicen algunos, ¿cierto?
Todos somos grandes, ya estamos viejitos, ¿sí? Entonces, algo que solíamos hacer, I used to, ¿cierto? Era, por ejemplo, I used to go to the kindergarten. Siguiendo la estructura de un sujeto, que en este caso es el yo, primera persona, yo, I, utilizar siempre el used to, que significa yo solía, para acciones o verbos de nuestro pasado que ya no realizamos, un verbo en su forma base, play, be, do, make, etc. y un complemento. I used to go to kindergarten. Yo solía ir al kindergarten. Ahora, en este contexto, podríamos nosotros los docentes hacer dos tipos de preguntas siempre, preguntas cerradas o preguntas abiertas, closed questions or open questions. Cuando hablamos de closed questions, generalmente vamos a partir con un auxiliar, y este auxiliar es did, ¿cierto? Para hablar del pasado. Recordar que el pasado es el auxiliar, que siempre nos va a dar evidencia que realizamos una acción y esa acción es hecha en pasado. Nos dan esas dos pistas cuando escuchamos did o leemos did. Y la pregunta sería, por ejemplo, Did you used to like kindergarten? ¿Te solía gustar el jardín? Why? Why not? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y esta sería una pregunta cerrada. Para responder preguntas cerradas es Yes, I did. Sí, en efecto, o sí, sí me gustó, o sí, sí me gustaba. No, I didn't. No, no me gustó, o no, no me gustaba, ¿cierto? Y si nos preguntan why yes, why not, debemos decir si la respuesta es positiva. Yes, I did. Y reutilizar la estructura de la pregunta para dar una respuesta. Yes, I did. I used to play with many friends, ¿cierto? ¿Te gustaba ir al jardín? Yes, I did. I used to play with many friends. Sí, se me gustaba. Yo solía jugar con muchos amigos. Si es negativo, no, I didn't. Because I used to be alone. Tal vez no le gustaba ir al jardín, no hacía muchos amigos. Y me dirían no, porque, siempre indicando el por qué cuando preguntamos why, no olvidar eso. Because I used to be alone. Porque yo solía estar solo o sola, ¿cierto? Ahora, preguntas abiertas, open questions, esas siempre van a partir con palabras WH, ¿cierto? Palabras para hacer pregunta. Question words. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si yo les pregunto, o algún docente les pregunta, What used to be your favorite subject on the last semester at Duoc? ¿Cierto? ¿Cuál solía ser su ramo favorito el pasado semestre en Duoc? Why? Y ahí ustedes me podrían decir, oh, my favorite used to be English. Or my favorite used to be economy, autotronic. My favorite used to be market finances, mercado financiero. Okay. Why? Because I used to learn a lot. Porque yo solía aprender un montón. Because it used to be my favorite subject. Porque solía ser mi ramo favorito. O because I used to enjoy teacher classes. Porque yo solía disfrutar las clases del profesor, la profesora. O si yo les preguntara, what used to be your favorite subject at school? ¿Cuál solía ser su ramo favorito en la escuela? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué pasa si yo les pregunto eso en la prueba? O si yo les pregunto, what used to be your favorite TV show when you were a children? ¿Cuál solía ser tu programa de televisión favorita cuando eras un niño? Cuando ustedes eran niños. ¿Qué me dirían? Por ejemplo, yo diría, my favorite TV show was Thundercats when I used to be a child, perdón. My favorite TV show used to be Thundercats, okay, when I was a child, cuando yo era un niño, ¿cierto? Muy bien. Y eso, chicos, chicas, no es nada más ni nada menos para hablar de oraciones con used to. What you used to do when you were a child? ¿Qué es lo que solías hacer cuando tú eres un niño? Anótalo en el chat. Sería interesante ver qué respondes. Continuamos. Bien, el siguiente objetivo
es talk about things you might do. Ya pasamos de hablar de cosas que solíamos hacer, cambiamos el pasado, ahora pasamos a un futuro y este futuro es incierto. Recordar que cuando utilizamos el might do, es muy parecido al going to. Sin embargo, cuando nos referimos al going to, es para un futuro planeado del cual tenemos certeza. Mientras que el might do es para hablar de cosas que podríamos hacer, pero no estamos seguros, que estamos inciertos, que tenemos incertidumbre o no tenemos certeza, básicamente. Sin embargo, en las preguntas sí va a salir el going to, pero ustedes deben responder utilizando la siguiente estructura. Sujeto, primera persona, yo, I. El auxiliar, might, el verbo en su forma base, infinitiva, might go, y el complemento. Por ejemplo, verbos muy comunes que podemos utilizar en este tipo de preguntas son go, do, travel, play, study, ¿ok? Y eso lo acompañamos de un complemento. Por ejemplo, si yo les preguntara, what are you going to do after the test? ¿Qué es lo que vas a hacer después de tu prueba, después de tu evaluación escrita? O what are you going to do after you graduate? ¿Qué vas a hacer después de que te gradúes? Es muy poco probable que sepamos qué vamos a hacer, ¿cierto? Pero podríamos generar hipótesis, ¿cierto? Generar ciertas, tal vez yo podría, no estoy seguro, I might go, I might do, I might study, etc. Entonces me responderían, what are you going to do after the test? I don't know, teacher, I might go to play soccer with my friends. Yo podría ir, o tal vez no podría, I might go to play soccer with my friends. No estoy del todo seguro. Y ahí podríamos agregar, after the test. I might go to play soccer with my friends after the test. O tal vez me fue súper bien en la evaluación y quiero ir a celebrar, me quiero ir a tomar unos jugos, quiero ir al Munchies. Yo quiero celebrar tal vez como docente, que a mis cursos les fue súper bien. Yo diría, I might go to have some burgers at Munchies after the test. Yo podría ir a comer unas hamburguesas, ¿cierto? Después del test. Y ahí tendremos una respuesta. ¿Qué pasa si yo les pregunto, what are you going to do this Saturday afternoon? What are you going to do this Saturday afternoon? Tal vez me podrían decir si son deportistas, reflexivos. Well, teacher, I might do yoga this Saturday afternoon. Or I might do trekking. O podría hacer trekking this Saturday afternoon. No olvidarse del complemento. Y también si yo les pregunto, where are you going for next summer? Or where are you going for your next vacations? Or where are you going for the next winter? ¿Qué vas a hacer el siguiente verano, en las siguientes vacaciones, el siguiente invierno? Tal vez me podrían decir, I might travel to Spain, Italy and France next summer. Or I might work for the next summer or for the next vacations. ¿Cierto? Yo podría trabajar para el siguiente verano, para las siguientes vacaciones. Tal vez necesito money. I need money. Right? O lo que ustedes me podrían decir. ¿Qué me podrían decir ustedes? Anótelos en el chat. Sería interesante, reitero, responder. Así que pausa este video, anótalo en el chat aquí en YouTube. O si subo este video a Instagram, si es que me da la cantidad de tiempo. Y te podría replicar. Tal vez te podría dar feedback. Así que pausa este video y haz lo tuyo. Do your job, okay? So, let's continue. Now, when we talk about your sleep habits, cuando hablamos de los hábitos del sueño, se usa la estructura muy compleja. No, es bastante sencilla, chicos, ya lo han visto antes. Presente simple. Hablamos de rutinas y hablamos en parte de lo que hacemos. Y para eso es el presente simple. Entonces, aquí tenemos de nuevo preguntas, closed questions, preguntas cerradas, u open questions, preguntas abiertas. Si yo les pregunto con do, porque es presente simple, y está dirigido una pregunta a ustedes, si yo les preguntara, do you get up immediately after you wake up? ¿Qué me dirían ustedes?
Si yo les pregunto, ¿do you go out at night on Fridays? ¿Qué me dirían ustedes? No olvidar, preguntas cerradas, partimos con el yes I do, si es afirmativo, no I don't. No es yes I did ni no I didn't, porque reiterar, para hablar de hábitos, para hablar de rutinas, presente simple. Yes I do, no I don't. Y ahí, si nos preguntan why o where, que especifiquemos y demos más detalle, volvemos a reutilizar el complemento de la pregunta. Si nos preguntan, ¿tú te levantas inmediatamente después de despertar? Yes, I do. I get up immediately after I wake up. Si lo hago, yo me levanto inmediatamente después de levantarme. O tal vez negativo, no, I don't. Y ahí debe ser I don't get up immediately after I wake up. O tal vez si yo les pregunto, do you go out at night on Fridays? Ahí me responden yes I do, no I don't. Si la respuesta es negativa me podrían decir no I don't. I don't go out on Fridays. O si es positivo, yes I do. I go out on Fridays. Where do you go? ¿Dónde tú vas? I go out on Fridays to my girlfriend's house, my family's house. Ustedes dicen, yo voy los viernes, yo salgo por la noche a la casa de mi novia, tal vez de sus parejas. Ustedes responderían de su familia. Y pasamos a open questions, preguntas abiertas. Siempre son preguntas abiertas cuando nos preguntan what, where, when, how. Preguntas con WH. ¿Ok? Por ejemplo, what time do you wake up on Mondays? Ya no les estoy preguntando si se levantan los lunes, sino a qué hora. What time? Y la estructura es de nuevo muy simple. Presente simple. I wake up at 5 a.m. on Mondays. ¿Ok? O what time do you go to bed? When you study the next day. ¿A qué horas tú te vas a dormir o tú te vas a la cama cuando tienes que estudiar al otro día? Y la estructura, siempre cuando hablamos de go to bed, podemos decir go to bed o go to sleep. Me dirían, I go to sleep at 10 p.m. on Mondays. I go to bed at 10 p.m. on Mondays. ¿Cierto? Si yo les preguntara, what time do you go to bed on the weekends? ¿A qué horas tú te vas a dormir los fines de semana? Tal vez ustedes me podrían decir, I go to bed at 4 a.m. on the weekends. Algo muy importante que deben recordar es que en este tipo de preguntas deben utilizar y aplicar la información del complemento. ¿Cuál es esa información? Lo que tenemos aquí en ejemplo, que es información adicional que sigue al verbo y siempre está presente en la pregunta. Si le preguntamos a qué hora se levanta, se duerme en un tal día, usted debe aplicarlo en la parte del complemento para que la respuesta esté completa. Y ahí tendríamos la parte de talk about your sleep habits. Así que, muy bien, ¿cuáles son sus hábitos? What are your sleep habits? Tal vez me los podrían responder ahí en el chat aquí abajito. Sería interesante. Y continuamos. Cuando hablamos para expresar agrado o desagrado, o acuerdo o desacuerdo, el típico, oh, yo también amiga, ¿cierto? ¿Cierto? Yo también. Oh, no, yo tampoco. Utilizamos el so y el neither. So para respuestas de confirmación positiva y el neither para respuestas de afirmación negativa. También, tampoco. Y aquí tiene una estructura. Cuando nosotros nos preguntan, cuando nosotros o alguien a nuestro alrededor genera una afirmación o una negación y estamos de acuerdo o desacuerdo, debemos decir un so, utilizar un auxiliar o el verbo to be y un subject pronoun si la oración es afirmativa. Utilizar la frase o la palabra neither acompañada de un auxiliar o el verbo to be junto a un subject pronoun o el complemento. En este caso el subject pronoun somos pronombre de sujeto, somos yo, el I. Por ejemplo, si yo les pregunto o les hago express agreement y yo les digo I love rock music,
Ustedes me podrían decir, oh, so do I. I love rock music. Yo también. Yo amo la música rock. ¿O qué pasa si yo les digo, I hate K-pop? Ustedes me podrían decir, so do I, teacher. I hate K-pop too. Me disculpo con los armies ahí. No me maten, don't kill me. No, ok. Ahora, si queremos expresar desagrado y utilizamos un verbo, debemos decir neither do I. Por ejemplo, I don't like to eat fast food. Si a ustedes tampoco les gusta comer comida rápida, ustedes me dicen, neither do I. I don't like fast food. A mí no me gusta la comida chatarra. Ustedes me dirían, ni yo tampoco. De hecho, I don't like fast food. A mí no me gusta la comida chatarra. Ahora, estas preguntas o estos enunciados se dividen en dos categorías: auxiliary y verb to be. ¿Qué es eso, teacher? Cuando nos referimos a que debemos utilizar auxiliares, nos referimos a que tenemos que utilizar el do si la oración que utilizamos es en presente simple. Por ejemplo, I love rock music. A mí me gusta, yo amo la música rock. Si yo amaba la música rock, yo voy a decir I loved rock music. Y ahí cambiamos el do porque ese es el auxiliar para el tiempo presente por el did, ¿cierto? Oh, so did I, debiese quedar. I loved rock music too. Tal vez a mí me fascinó una película en el pasado. Yo podría decir I loved George of the Jungle. Yo amaba George de la Selva, una película. Ahí me podrían decir, oh, teacher, so do I. I loved George of the Jungle. Oh, yo también. Oh, yo también la amaba. Sí, a mí también me encantaba en pasado. So did I. I loved rock music. Por tanto, sí. Reitero, utilizamos estructura auxiliar para cuando el verbo de base, un verbo esté muy marcado. Love, hate, play, etcétera, etcétera. Ahora, aparece la otra parte para hacernos sentidos. Cuando utilizamos los verbos to be, que esos son el I am, you are, she is, ¿cierto? Am, is, are, que son los verbos to be en presente, ustedes van a utilizar el so con el am, el so, is, so, are, con su respectivo pronombre de sujeto. Si yo les digo I am very shy, yo soy muy tímido, tal vez ustedes están de acuerdo y me dirían so am I. I am very shy. O si yo les digo I am not going to the English class today, o I am not going to the English test today, tal vez ustedes podrían decir neither am I. I am not going to the test today. Ahí utilizamos el going to, pero sigue estando el verbo to be, el I am. En este caso sería am. Si yo les diría I was very shy, yo fui muy tímido, cambia el verbo to be y ustedes van a decir oh, so was I, ¿cierto? O tal vez yo le diría I was not very shy, yo no era tímido. Y si ustedes tampoco fueron, me dirían oh, neither was I, ni yo lo era o ni yo lo fui. Y siempre con el complemento que utiliza la persona que les habla, lo repiten. Si yo digo I'm very shy, utilizan el so am I, neither am I, etc. Y repiten lo que yo dije. I am very shy. Y eso lo utilizamos para express agreement. Ok. Continuamos. Let's continue. Ahora, para hablar de talk about past events using past perfect, a algunos se les hizo un poco complejo esto, y es bastante sencillo, chicos. El pasado perfecto se utiliza para dar más detalles sobre cosas que hicimos anteriormente a una acción pasada. Por ejemplo, si yo les digo, hoy, ayer volví de Perú. I was in Perú. Podría decir, yo estaba en Perú. Yesterday I was in Perú. Ese era mi pasado. Pero para hablar de cosas que yo hice antes de haber estado en Perú el año pasado, yo podría decir, yo ya había estado
antes en Perú y 2 veces. Por ejemplo, yo les diría, I went to Peru on last summer. Yo fui a Perú el verano pasado. Pero para dar más información de ese pasado debo recurrir a la estructura del pasado perfecto. Y para hablar del pasado perfecto tengo que usar el sujeto del yo en primera persona, I. Debo siempre utilizar el auxiliar, en este caso que es had. El pasado perfecto siempre va a tener la palabrita had después del sujeto. I had y un verbo en participio. I had been, I had eaten, I had watched, I have beaten, golpeado, ¿cierto? Etcétera. En el caso de para yo indicar que yo ya había estado antes en el lugar, I had been. Antes de ir a Perú el pasado verano, yo les diría I went to Peru on the last summer and I had been there 2 times before. Yo fui a Perú en el verano pasado y ya había estado 2 veces antes de haber ido, como les decía. Eso es así de simple. Lo otro es que nosotros podemos invertir el orden en estas oraciones. Es decir, podemos partir utilizando el pasado simple y después utilizar pasado perfecto. O partir con pasado perfecto que tiene el had y el verbo en participio y terminar finiquitando la oración con el pasado simple. Y generalmente vamos a tener preguntas así. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les pregunto Where did you go last winter? Esa es una pregunta en pasado simple. ¿Por qué? Porque no tiene el had y porque tenemos el did como auxiliar. Where did you go last winter? Ahí me traspapelé. Where did you go last winter es donde tú fuiste el pasado invierno y yo respondí con el pasado verano. Bueno, fe de rata. Si yo les pregunto Where did you go last winter, ustedes me dirían I went to Peru on last winter. I went to my family's house last winter. Yo fui a la casa de mi familia el invierno pasado. Ahora, si yo les vuelvo a preguntar, les preguntaría con algo en pasado perfecto. Had you been there before? Siempre va a ser una pregunta en pasado perfecto si partimos con had. Had you been there before? ¿Estuviste antes ahí? ¿Estuviste antes en Perú, en la casa de tu familia, etcétera? Yo podría decir, I had been there 2 times before. Yo había estado ahí 2 veces antes. Bien, muy maravilloso, muy bonito. Ahora, si pasamos a otro tipo de preguntas, ya no preguntamos al inicio con una pregunta en pasado simple, podemos preguntar con pasado perfecto. Entonces, si es pasado perfecto, debemos estar atentos y los profesores vamos a decir had. Si ustedes escuchan el had, vaya, pasado perfecto. Okay. Y debo responder utilizando la estructura del pasado perfecto. Tenemos, had you watched a movie with the same actress before? ¿Habías tú visto una película con la misma actriz antes? Ustedes van a decir, ya, had, pasado perfecto. Ok. Yes, I had watched a movie or the movie with the same actress before. Sí, ya había visto la película o una película con la misma actriz antes. Y ahí yo les podría hacer una pregunta en pasado simple para finiquitar. Oh, and did you watch a movie last week? Ustedes me podrían decir, oh, yes, I watched a movie last week. Yo miré o yo vi una película la semana pasada, ¿cierto? Y nos quedaría la oración, I had watched the movie with the same actress before. Actually, I watched a movie last week. Yo había visto una película con la misma actriz antes y vi una película la semana pasada. Entonces, añadimos información a algo que hicimos la semana pasada. ¿Y qué fue eso? Ver anteriormente películas con la misma actriz. Y eso, chicas, chicos, es pasado perfecto. Así que, si yo les pregunto, where did you go last winter, or where did you go last vacations, and have you been there before? ¿Qué me responderían? Vamos, los animo a que me dejen una respuesta ahí en los chats. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Así que, boys and girls, los animo a que puedan dar todo lo mejor de ustedes. Última evaluación. Sumativa. Ya no hay más
evaluaciones para el ramo, a menos que no hayan hecho la prueba escrita. Y solamente nos queda aventurarnos en el examen. Así que felicidades a todos aquellos que han llegado a este punto. No se asusten si no les ha ido bien. Recordar que si no les va bien en esta evaluación, tienen el examen. Y si no les va bien en el examen, está en la evaluación número 2, que es otro examen para volver a darlo. ¿Ok? Así que, y si no, bueno, siempre hay una nueva oportunidad. Recuerden que Duoc tiene muy buenas chances con el tema de tomar los cursos en verano. Pero yo creo que ninguno de mis estudiantes va a dar el curso en verano. Son todos ustedes estudiantes, very good students. Así que sé que van a pasar. Son muy esforzados. Así que give it all. Denlo todo. Y a los estudiantes que aún no me conocen, tal vez nos vamos a volver a encontrar. Nos vemos en algún ESP, en alguna otra evaluación. No se rindan. Y bueno, les dejo el dato también. Chicos, es muy importante que realicen las evaluaciones docentes. ¿Ok? Pueden escanear este código QR, no solo van a realizar la mía, van a poder realizar la de los demás. No dejen esto para el final, creo que tienen fecha hasta el 20 de noviembre. Y esto es muy importante para nosotros los docentes, es un proceso que nos dan información, tenemos retroalimentación y cuando ustedes generan buenos feedback de el profesor lo hizo aquí bien, podría mejorar esto aquí, a nosotros nos sirve, ¿ok? Súper, mucha suerte en todo, espero que este video le haya sido de mucha ayuda y bueno, nos despedimos y nos vemos por ahí. See you around. Bye bye, people.